Buenos días, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar el capítulo 3 del libro Análisis de la Producción y Operaciones de Steven Nagmias. El capítulo 3 se llama Planeación Agregada. Ya habíamos hablado antes de Steven Nagmias en uno de los videos anteriores sobre este libro. Iniciemos entonces con el capítulo 3, Planeación Agregada. El objetivo de este capítulo es desarrollar técnicas para agregar unidades de producción y determinar los niveles adecuados de producción y de fuerza de trabajo con base en la demanda pronosticada de unidades agregadas. Vamos a ver 7 puntos clave en este capítulo. Por ejemplo, el primero de ellos es unidades agregadas de producción. Ese capítulo también podría llamarse Planeación Macro de la Producción, puesto que el propósito de agregar unidades es poder desarrollar un plan integral para toda la compañía o para un subconjunto de la compañía, como la línea de producto o una planta particular. Un segundo punto clave es aspectos de la planeación agregada, y allí se van a ver conceptos relacionados con suavizamiento, cuellos de botella, horizonte de planeación, tratamiento de la demanda. Un tercer punto clave se llama costos en la planeación agregada, en el cual se incluye costos de suavizamiento, costos de mantener el inventario, costos de faltantes y costos de mano de obra. El cuarto punto clave se llama solución de problemas de planeación agregada. El quinto punto clave se llama la regla de decisión lineal. El sexto se llama modelado de la conducta administrativa y el séptimo se llama desagregar planes agregados. Ahora, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de planeación agregada, podríamos comparar esto recordando que a lo largo de la vida tomamos decisiones tanto micro como macro, o podríamos decir decisiones triviales y decisiones trascendentales. Algunos ejemplos de decisiones micro pueden ser qué vamos a desayunar hoy, cuál ruta vamos a tomar para ir al trabajo, qué película veremos el fin de semana. Pero ya decisiones macro tienen que ver con dónde vivir, qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarnos. Es decir, son decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Asimismo, una compañía también debe tomar decisiones macro y micro todos los días, pero en este capítulo se van a explorar las decisiones tomadas a nivel macro, como puede ser la planeación de los niveles de producción y de fuerza de trabajo en toda la compañía. Este capítulo de planeación agregada también podría llamarse planeación macro de la producción. ¿Y cuál es el problema que aborda? Aborda el problema de decidir cuántos empleados debe ocupar una empresa, y para una compañía manufacturera también aborda el problema de decidir la cantidad y mezcla de productos que debe producir. La planeación macro es útil tanto para compañías manufactureras como para las organizaciones de servicios, porque ambas deben determinar necesidades de personal. Las estrategias de planeación macro son una parte fundamental en la estrategia general de negocios de la empresa. Y aquí tenemos dos enfoques. Algunas empresas trabajan con la filosofía de que los costos solo se pueden controlar con cambios frecuentes de tamaño o composición de la fuerza de trabajo, en tanto que hay otras empresas que tienen fama de retener a sus empleados aun cuando los tiempos sean malos. Ahora, la planeación macro comienza con el pronóstico de la demanda, por eso fue importante el capítulo anterior, el capítulo 2. La metodología de planeación agregada se basa en el supuesto de que la demanda es determinista, es decir, que se conoce con anterioridad. Sabemos que esto no sea en la realidad, pero así es como funciona esta metodología, suponiendo que la demanda ya se conoce con anterioridad y que viene a ser la información obtenida a partir del pronóstico de la demanda que se hizo con alguna de las técnicas del capítulo anterior. Cabe anotar también que tradicionalmente la mayoría de los manufactureros han optado por conservar la producción primaria para sí mismos. Pueden comprar algunos componentes a proveedores externos, pero el producto primario por lo regular lo fabrica la empresa. Un ejemplo fue Henry Ford, uno de los primeros fabricantes norteamericanos en diseñar un negocio completamente integrado en dirección vertical. Era algo así como que él tenía su ensambladora, pero también su fábrica de motores, pero también su fábrica de llantas, pero adicional era propietario de plantaciones de árboles de caucho para proveerse a sí mismo la materia prima para fabricar las llantas. Sin embargo, este modo de pensar está cambiando mucho. Las empresas han visto que pueden ser más flexibles si la manufactura se consigue en el exterior. Por ejemplo, Sun Microsystems adoptó la estrategia de enfocarse en la innovación y diseño de sus productos más que en fabricarlos. Al subcontratar su función manufacturera primaria, Sun ha podido ser más flexible y enfocarse hacia la innovación en un mercado que cambia rápidamente.
Adicionalmente hay que decir que la planeación agregada implica objetivos encontrados. Por ejemplo, o la estrategia de persecución o la estrategia de una fuerza estable de trabajo. La estrategia de persecución lo que hace es que para poder reaccionar con rapidez a cambios anticipados en la demanda, debe hacer cambios frecuentes y grandes en el tamaño de la fuerza de trabajo. Sin embargo, esta estrategia puede ser rentable, pero puede ser una mala estrategia empresarial a largo plazo porque a veces cuando los trabajadores son despedidos ya no estarán disponibles cuando la empresa nuevamente los necesite. Por otro lado, si la estrategia es una fuerza estable de trabajo, el problema estaría en que se puede incurrir con frecuencia en grandes acumulaciones de inventario durante periodos de demanda baja. Y también hay que decir que un tercer objetivo de este capítulo es desarrollar un plan de producción para la empresa que maximice la ganancia en el horizonte de planeación sujeto a ciertas restricciones de capacidad. Por tanto, el objetivo de la metodología de la planeación agregada es traducir los pronósticos de la demanda a un esquema de planeación para niveles de personal y de producción en la empresa durante un horizonte predeterminado de planeación. Una primera sección en este capítulo 3 es unidades agregadas de producción. El método de planeación agregada está basado en la existencia de una unidad agregada de producción. Cuando la clase de artículos producidos por una empresa es parecida, una unidad de producción agregada puede corresponder a un artículo promedio. Si es una fábrica de camisas, pues producirá camisas de diferentes tallas, de diferentes colores, pero podría considerar una camisa promedio como una unidad de producción agregada. Por lo tanto, una camisa sería una unidad agregada de producción para esa fábrica. ¿Qué pasaría en cambio si se producen muchas clases distintas de productos en esa empresa? En ese caso sería más adecuado considerar unidades agregadas en términos de peso, como toneladas de acero, volumen, como galones de gasolina, cantidad necesaria de trabajo, como años persona de tiempo de programación, o valor monetario, por ejemplo valor del inventario en dólares. Sin embargo, no siempre es obvio cuál esquema de planeación agregada debe ser el adecuado. Eso depende del contexto del problema particular de planeación. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. El gerente de planta de una gran empresa de electrodomésticos piensa implementar un sistema de planeación agregada para determinar los niveles de fuerza de trabajo y producción en su planta. Ya sabemos que esas son las dos cosas que busca la planeación agregada, determinar tanto los niveles de fuerza de trabajo como la producción en la planta. Esta fábrica produce 6 modelos de lavadoras y en la tabla nos muestra el número del modelo o la referencia, la cantidad de horas hombre necesarias para producir cada uno de estos modelos y el precio de venta de cada uno de ellos. Este es el precio de venta pero al distribuidor mayorista, no al consumidor final. Por lo tanto, el gerente debe elegir un esquema particular de agregación. Aquí tenemos algunas ideas. Puede utilizar un artículo promedio entre comillas, unidades agregadas en términos de peso, unidades agregadas en términos de volumen, unidades agregadas en términos de cantidad necesaria de trabajo o unidades agregadas en términos de valor monetario. Una posibilidad es definir que la unidad agregada sea $1 de producción. Por lo tanto, para eso tenemos que verificar que haya consistencia entre el precio de venta y la cantidad de horas hombre necesarias para producir. Abramos una hoja de cálculo y verifiquemos eso. Entonces vamos a tener aquí una hoja de cálculo, vamos a pegar la información para poderla transcribir aquí en algunas columnas. Le ponemos el nombre al ejemplo 3.1. El gerente debe elegir un esquema particular de agregación y ahora coloquemos estas columnas acá. Listo, ya están ahí. Y ahora coloquemos una columna acá que sea la relación entre el precio de venta y la cantidad de horas personas necesarias para producir. Listo, y luego entonces esto sería igual a el 285 dividido entre este 4,2 y enter. Y ya puedo copiar esto a ver si hay consistencia o no. Lo que puedo ver es que no hay mucha consistencia, digamos que aquí nos da una relación de 67,86 pero acá es 125, no hay una consistencia en los datos, no es homogéneo o relativamente homogénea esa relación. Bueno, ya puedo borrar esta información de acá. Por lo tanto, aquí vemos efectivamente que los precios de venta de los diversos modelos de lavadora no son consistentes con la cantidad de horas hombre requeridas para producirlos, porque en uno nos da $67,86 y el otro nos da $125 como vimos en la hoja de cálculo. Aquí en esta parte no hay una consistencia desafortunadamente. La empresa basa sus precios en que los modelos menos costosos tienen mayor volumen de ventas. Entonces el gerente observa que los porcentajes de la cantidad total de ventas para esos 6 modelos han sido bastante constantes.
encontró que para el primer modelo el porcentaje de ventas del total es el 32%, 21 para el siguiente modelo, 17 para el siguiente, 14 para el siguiente, 10 para el siguiente y 6 para el último modelo que está ahí registrado en la tabla. Incluyamos entonces una columna en nuestra hoja de cálculo que nos muestre estos porcentajes. La llamaríamos número de horas en relación con el porcentaje de ventas, que serían 32, 21, 17, 14 y 6%. Y lo registramos acá en esa columna. Verifiquemos que esto nos sume el 100%. Vamos a hacer una autosuma. Evidentemente suma el 100%. Entonces el gerente decide definir una unidad agregada de producción como ¿qué? Como una lavadora ficticia que requiere el porcentaje de participación en ventas, pero en valor absoluto, multiplicado por la cantidad de horas personas necesarias para producir. Hagamos eso entonces en la hoja de cálculo. Agregamos entonces una columna que se llame número de horas en relación con el porcentaje de ventas. Por lo tanto, esta primera casilla sería igual a tomar este valor multiplicado por la cantidad de horas personas necesarias para producir. Y ya podemos copiar este dato acá para que nos dé esa relación. Lo voy a centrar y listo. Y voy a hacer la suma, a ver cuánto nos da. 4,856 horas. Por lo tanto, la unidad agregada de producción será igual a una lavadora ficticia que requiere, control C, sería pegado especial en números, 4,86 horas de mano de obra. Ahí nos queda. Ahora voy a poner negrita aquí a esta parte de unidad agregada de producción y a esta información de acá. Por lo tanto, el gerente puede obtener pronósticos de venta para unidades de producción agregada esencialmente de la misma manera, es decir, multiplicando las fracciones correspondientes por los pronósticos de unidades de venta de cada modelo de lavadora. En el ejemplo 3.1 fue posible utilizar ese método gracias a la relativa semejanza de los productos fabricados. Sin embargo, resulta más difícil definir una unidad de producción agregada a un nivel superior de la empresa. En casos en los que se fabrica una gran variedad de productos, una unidad agregada natural es el dinero obtenido por las ventas. Aunque esto no necesariamente se traducirá en el mismo número de unidades de producción para cada artículo, por lo general proporciona una buena aproximación para planear el nivel máximo de una empresa que fabrica una línea diversificada de productos. Esta figura 3.1 se llama jerarquía de las decisiones de planeación de la producción. En primer lugar, tenemos el pronóstico de la demanda agregada para el horizonte de planeación de T periodos. Luego está el plan de producción agregada. Determina los niveles de producción agregada y la fuerza de trabajo para el horizonte de planeación de T periodos. Luego está el programa maestro de producción, que muestra los niveles de producción por cada artículo y por periodo. Y finalmente está el sistema de planeación de requerimientos de materiales, que refleja el cronograma detallado para producir y ensamblar componentes y subensambles. Para fines de planeación agregada puede existir la siguiente jerarquía: artículos, que son los productos finales que se entregarán al cliente; familias, que se definen como un grupo de artículos que comparten un costo común de preparación de manufactura; y tipos, que se trata de grupos de familias cuyas cantidades de producción se determinan con un solo plan agregado de producción. En el ejemplo 3.1, los artículos corresponderían a los modelos individuales de lavadora. Una familia podría ser todas las lavadoras y un tipo podría estar formado por todos los electrodomésticos grandes. Cabe aclarar que este esquema de agregación no necesariamente funcionará en todos los casos. Pasemos ahora al numeral 3.2, panorama general del problema de planeación agregada. Después de haber definido la unidad adecuada al nivel de la empresa para el que hay que determinar un plan agregado, suponemos que existe un pronóstico de la demanda de un horizonte específico de planeación expresado en función de unidades de producción agregada. De sub 1 sería la demanda pronosticada para el periodo 1, de sub 2 para el periodo 2, de sub t la demanda pronosticada para el periodo t. En la mayoría de las aplicaciones, un periodo de planeación es un mes, aunque pueden desarrollarse planes agregados para otros intervalos de tiempo como semanas, trimestres o años. Recordemos una de las características de la planeación agregada, y es que las demandas se consideran como constantes conocidas, es decir, se supone que el error del pronóstico es cero. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la planeación agregada? El objetivo es determinar las cantidades de producción agregada y los niveles requeridos de recursos para alcanzar esas metas de producción. Significa precisar la cantidad de trabajadores que deben emplearse
y también precisar la cantidad de unidades agregadas que se necesita producir en cada uno de los periodos de planeación. El objetivo de la planeación agregada es balancear las ventajas de producir para cumplir con la demanda tan exactamente como sea posible y los problemas causados por el cambio de los niveles de producción y o de la fuerza de trabajo. Algunos aspectos relacionados con el problema de planeación agregada son el suavizamiento. Esto se refiere a los costos que resultan de cambiar los niveles de fuerza de trabajo de un periodo al siguiente. Dos de los componentes clave de los costos de suavizamiento son resultado de contratar y despedir trabajadores. La metodología de la planeación agregada requiere especificar esos costos. Recordemos que despedir a los trabajadores podría tener consecuencias y costos de gran alcance. Por ejemplo, una empresa que contrata y despide con frecuencia desarrolla una mala imagen ante el público. Esto puede afectar las ventas, desanimando a los empleados potenciales a unirse a la empresa. Además, los trabajadores que son despedidos podrían no estar dispuestos a esperar cerca de la compañía para conseguir nuevamente el trabajo. Por último, la mayoría de las empresas no tienen libertad para contratar y despedir a voluntad, especialmente porque existen convenios laborales que restringen esta posibilidad. Un segundo aspecto relacionado con el problema de planeación agregada son los problemas de cuello de botella. Este término aquí se usa para indicar la incapacidad del sistema para responder a cambios repentinos en la demanda que son resultado de restricciones en la capacidad. Por ejemplo, se puede producir un cuello de botella cuando el pronóstico de la demanda en un mes es extremadamente alto y la planta no tiene capacidad suficiente para cumplirla. Un cuello de botella podría ser ocasionado por una descompostura de un equipo vital, por ejemplo. Esta manera de considerar el término cuello de botella es diferente a lo que normalmente se puede observar en ingeniería industrial. A veces se considera cuello de botella es que, por ejemplo, tenemos una línea de producción con 4 estaciones. Si supusiéramos que la primera estación tiene una capacidad de procesamiento de 12 unidades por hora, la segunda de 14, la tercera de 10 y la cuarta de 12, nos daríamos cuenta que durante la primera hora se producen 12 unidades aquí en esta estación 1, que se pueden procesar en la siguiente hora sin problema en la estación 2, pero en la tercera hora pasan a la estación 3, 12 unidades, por lo tanto aquí solo se pueden producir 10 por hora. Entonces al finalizar la tercera hora vamos a tener 2 unidades acumuladas, esperando a ser procesadas. En la siguiente hora ya van a llegar otras 2 unidades aquí en la estación número 3, por lo tanto lo que normalmente consideramos cuello de botella estaría en la estación número 3. Pero acá, como dijimos, el término cuello de botella se usa para indicar la incapacidad del sistema para responder a cambios repentinos en la demanda que son resultado de restricciones en la capacidad. El tercer aspecto relacionado con el problema de planeación agregada es el horizonte de planeación. El número de periodos para los que se debe pronosticar la demanda debe especificarse por adelantado. Este horizonte de pronóstico representado por esta T mayúscula, si es demasiado pequeño, los niveles reales de producción podrían no ser adecuados para cumplir con la demanda más allá del horizonte, pero si ese T es demasiado grande, es probable que los pronósticos en el futuro lejano sean imprecisos. Por lo tanto, si las demandas futuras reales son muy diferentes de los pronósticos, las decisiones sugeridas por el plan agregado podrían ser incorrectas. Otro asunto donde interviene el horizonte de planeación es el efecto del fin del horizonte. Es posible que el plan agregado recomiende que se reduzca a cero el nivel de inventario final del horizonte para minimizar los costos de mantenerlo, pero esto podría ser una mala estrategia, en especial si la demanda aumenta en ese momento. Por lo tanto, este problema en particular puede evitarse si se agrega una restricción que especifique niveles mínimos de inventario. Un cuarto aspecto relacionado con el problema de la planeación agregada es el tratamiento de la demanda. En la metodología de la planeación agregada es necesario suponer que la demanda se conoce con certidumbre, lo cual podría considerarse como un punto débil de esta metodología. Pasemos ahora al numeral 3.3, costos en la planeación agregada. Recordemos que el objetivo del análisis es elegir el plan agregado que minimice costos. Por ejemplo, tenemos los costos de suavizamiento, que son aquellos en los que se incurre al cambiar los niveles de producción de un periodo a otro. Aquí el costo más destacado es cambiar el tamaño de la fuerza de trabajo. Su aumento requiere de tiempo y gastos para presentar los anuncios para los puestos, entrevistar a los probables empleados y capacitar a los contratados recientemente, mientras que su disminución significa que hay que despedir trabajadores. De esa forma, las indemnizaciones son el costo de disminuir el tamaño de la fuerza de trabajo. También hay otros costos, como por ejemplo los costos de la disminución en la moral de los trabajadores, el potencial de disminuir el tamaño de la oferta de trabajo en el futuro como consecuencia de que los empleados despedidos se ubiquen en otras empresas.
Aquí tendremos un supuesto de que los costos de aumentar y disminuir el tamaño de la fuerza de trabajo son funciones lineales de la cantidad de empleados que se contratan o despiden. Esto quiere decir que hay una cantidad monetaria constante que se asume por cada empleado que se contrata o se despide, lo cual no necesariamente es cierto porque si escasea la oferta de trabajo podrían requerirse costos adicionales para contratar más trabajadores, por ejemplo. En esta figura se muestra el costo de cambiar el tamaño de la fuerza de trabajo. A mayor número de despidos, mayor costo, y a mayor número de contrataciones también mayor costo. Otro costo en planeación agregada son los costos por mantener el inventario. Son aquellos en los que se incurre al tener capital invertido en los inventarios. Aquí se va a suponer que estos costos son lineales respecto a la cantidad de unidades que se mantienen en determinado punto en el tiempo. Aquí se supone que el costo de mantener el inventario se expresa en unidades monetarias por unidad mantenida por periodo de planeación. También asumiremos que estos costos se cargan al inventario que permanece a mano al final del periodo de planeación. Un tercer tipo de costo en planeación agregada son costos de faltantes, que se representan por un nivel negativo de inventario. Los faltantes se pueden presentar cuando la demanda pronosticada es mayor que la capacidad instalada para la producción o cuando las demandas son mayores que las previstas. Por lo tanto, es posible que se pierda el exceso de demanda y que el cliente se vaya para otro lado, lo que se conoce como ventas perdidas. Aquí también los costos por faltantes se suponen lineales. Precisamente en esta figura se muestra una función característica del costo por mantener el inventario y el costo por faltantes de inventario, que también podríamos decir que son costos por pedidos atrasados y por mantener en inventarios. Otro tipo de costos en planeación agregada son los costos de tiempo regular. Son los costos por producir una unidad de producto durante las horas normales de trabajo. Pero también están los costos de tiempo extra y de subcontratación. Naturalmente son los costos de producción de las unidades que no se producen en el tiempo normal. El tiempo extra se refiere a la producción con empleados de tiempo regular, pero más allá del horario normal de trabajo, en tanto que la subcontratación indica la producción de artículos por parte de un proveedor externo. Y el sexto tipo de costos en planeación agregada son costos de tiempo libre. Se refiere al costo por subutilización de la fuerza de trabajo o tiempo libre. De todas maneras, cabe anotar que cuando la planeación se realiza en un nivel relativamente alto de la compañía, es más importante el efecto de los factores intangibles. Por ejemplo, cuando el modelo matemático nos arroje una política que requiera de una contratación y despido frecuentes del personal, pero que esta política pueda no ser factible. Luego están los problemas para las secciones 3.1 a 3.3. Están estas preguntas, están estas otras dos, y está aquí este problema, el problema 8, que es sobre un hospital que intenta evaluar sus necesidades de enfermeras para los 4 meses siguientes, es decir, de enero a abril. Y pregunta, por ejemplo, cuántas enfermeras deben trabajar cada mes para coincidir lo mejor posible con los pronósticos de pacientes. Y pregunta también que si el hospital no quiere cambiar su política de no aumentar en más de 10% su cuerpo de enfermeras en cualquier mes, recomendar un programa de plantilla de enfermeras durante los 4 meses que cumpla tanto con este requisito como con las necesidades de enfermeras de cada mes. Y luego viene la sección 3.4, un problema prototipo. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.